Bien, pues vamos a ver entonces. Aquí te dice que las causas de la subluxación son 3 T's: trauma, toxins y thoughts. Traumatismos, toxinas y pensamientos, ¿no? Ahí está, las 3 T's de Daniel David Palmer. No he encontrado algo más ridículamente simplista que esto, ¿sí? Pero muchos quiroprácticos lo siguen repitiendo así, como un catecismo en sus sitios web y en muchos libros de quiropráctica, ¿sí? Entonces, dice aquí, en 1910 Daniel David Palmer identificó, ay Dios mío, qué identificador era ese hombre, de veras, cuidado, las causas de la subluxación vertebral, como las 3 T's: thoughts, trauma y toxins, pensamientos, traumatismos y toxinas. Estos conceptos básicos han permanecido subyacentes a la profesión que él fundó y han sobrevivido la prueba del tiempo. Hazme la buena. Se ve que estos quiroprácticos que hicieron este gráfico no han leído nada sobre rehabilitación de la columna vertebral. ¿Ok? Bien. El libro Rehabilitation of the Spine de Craig Levinson, no lo han leído. Destruye científicamente esta simpleza de conceptos, ¿no? Por lo tanto, las 3 T's causan la subluxación y afectan la función del sistema nervioso como un todo. ¿Cómo es que lo afectan como un todo? El traumatismo. El cuerpo va a tratar lógicamente de estabilizar el área con problemas musculares, lo cual va a sanar en la configuración a menos que algo restaure la integridad del área. Thoughts, pensamientos. Cuando nuestro cerebro siente algún daño potencial debido a una lesión traumática o por estrés o por exposición a un tóxico, enciende su modo de protección, el sistema de corre o pelea. Toxinas. Aparte de la fuerza directa que causa que un hueso se desalinee, el cuerpo puede también ser afectado por exposición a químicos o estrés emocional. Y todo esto causa subluxaciones. Estos desalineamientos y alteraciones en la curvatura vertebral son solamente el resultado de la respuesta neurológica interna a la sobreabundante presencia de las 3 T's. Imagínate. De veras que Palmer nunca estudió a los músculos, ¿no? Porque el principal problema, la principal etiología de la subluxación es la falta de fuerza muscular, la falta de elasticidad muscular, la falta de propiocepción, la falta de nutrición de las cadenas miofaciales, la falta de programación. Es un síndrome de desacondicionamiento generalizado que te lo explica en casi 1000 páginas el libro de Craig Levinson, Rehabilitation of Spine, en sus 3 ediciones. Pero este señor sigue en el siglo de 1800 Carranza. ¿Ok? Ve los dibujos de la subluxación hacia el tiempo de los Palmer. Y otra vez el disco dañado, ¿sí? Estenosis foraminal, discopatía, reducción del espacio interespinoso, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de una cronicidad, de una espondiloartropatía. Ve la tremenda confusión que existe en la literatura quiropráctica. Y ahora acá, el asesino silencioso, ¿no? Pero otra vez, ve el dibujo, ve este disco normal y ve estos 2 degenerados. Están muy reducidos su altura. Entonces ahí estamos hablando más bien de una discopatía, de una espondiloartropatía, no de una subluxación vertebral. Es una tremenda confusión. Ahí está el sistema mérico, que se ajusta hasta la vértebra
se va a sanar este órgano, y si ajustas esta, se va a sanar este órgano, y si ajustas esta otra, se va a prender este foquito, y si acomodas la subluxación de acá, se va a prender este otro foquito. Este sistema médico no tiene fundamentación científica, y por este sistema médico, la quiropráctica ha estado naufragando ya, y se ha desprestigiado, porque durante más de 100 años ha abundado en este catecismo de los Palmer, donde más afecta la mal llamada subluxación es al sistema somático, nervios, fascias, tendones, ligamentos, músculos, articulaciones, el sistema biomecánico. Ahí es donde más afecta, no tanto a las vísceras, no tanto orgánicamente, ¿sí? Entonces estos charts o cartas, ¿no? De que de tal vértebra, si aquí va a tales áreas del cuerpo y vas a tener estos síntomas, ¿no? Entonces vas a tener asma, bronquitis, problemas de la vesícula biliar, problemas hepáticos, estomacales, úlceras, alergias, problemas renales, problemas en la piel, reumatismo, constipación, etcétera, ¿no? Hemorroides, fiebre, laringitis. Entonces utilizaban supuestamente la columna vertebral como control panel o panel de control para presuntamente corregir los problemas en las vísceras, páncreas, duodeno, glándulas suprarrenales, ¿no? Intestino delgado, pulmones. A ver, pues yo nada más te voy a decir que pienses con un poco de lógica. Utiliza el sentido común, que no es tan común. Cuando tu paciente llega al consultorio, te llega por un problema de páncreas y le ajustas tal vértebra y su problema te desaparece y sale dando brincos de contento. O tu paciente llega por un problema pulmonar severo y tú le ajustas alguna vértebra torácica y se le elimina el problema torácico, el problema pulmonar, el problema del mediastino. Tiene un derrame pleural y tú lo ajustas y se le quita el derrame pleural. Tiene piedras o cálculos biliares, lo ajustas tal vértebra y se le quitan los cálculos biliares. Tiene cirrosis hepática y tú le ajustas tal vértebra y la cirrosis hepática se le quita. Entonces esto no tiene fundamentación científica, no la tiene. Por supuesto que hay un efecto, hay un reflejo somato-visceral y hay otro de regreso víscero-somático, pero eso tiene poco que ver con este chart. Este chart es teosofía, este chart lo sacaron de la osteopatía y la osteopatía lo sacó de la teosofía. Sí, acuérdate, Emanuel Swedenborg. El principio de bloqueo de Emanuel Swedenborg, el gran teósofo y masón sueco, y de Franz Anton Mesmer, el gran teósofo y masón europeo. Esto del Safety Pin Cycle, que esto es aquí está funcionando todo bien, pero aquí ya es disease porque no hay conexión, está subluxado, está desconectado. Aunque es muy bonito y muy didáctico y muy fácil de entender realmente, es engañoso porque este está basado en este concepto, ¿sí? El nervio pellizcado te va a provocar problemas en el estómago, en el páncreas, ¿ok? En las cuerdas bucales, ¿no? En los órganos sexuales, en la próstata, en el recto, en el ano. Entonces, si tienes un problema de hemorroides, ve al quiropráctico, te va a ajustar el coxis y las hemorroides van a desaparecer. Entonces, esto no tiene realmente fundamentación científica, ¿ok? Fíjate lo que dice Timothy Mertz y estos quiroprácticos, todos ellos son quiroprácticos, en esta revista Quiropráctica de Osteopatía, volumen 17.
Te lo voy a traducir aquí. No existe, no se ha encontrado evidencia que sostenga, ¿sí?, que la subluxación quiropráctica está asociada con algún proceso de enfermedad, ni por crear condiciones de salud subóptimas de los órganos internos que requieran intervención manual. A pesar del atractivo popular que nos deja el concepto de subluxación o el constructo de subluxación, en la realidad es una especulación sin fundamento, ¿sí? Esta falta de evidencia y de soporte sugiere que el concepto o el constructo de subluxación no tiene aplicabilidad clínica válida. O sea, no puedes decir, a ver, este hospital está lleno, aquí está el piso de nefrología, aquí está el piso de neumología, aquí está el de gastroenterología, y en cada piso tenemos quiroprácticos, porque ajustando tal vértebra se va a eliminar tal enfermedad gastrointestinal, tal enfermedad renal, tal enfermedad pulmonar. No existe eso, ni existirá, ni ha existido jamás. ¿Ok? Entonces él dice que utilizando los criterios de causación de Hill en un examen epidemiológico del constructo de subluxación, en todo sale negativo. Es decir, si ves la epidemiología, a ver, vamos a ver, de tal vértebra, tal disfunción, tal enfermedad, no existe una epidemiología que revele eso. ¿Ok? Tendrías que leer todo el artículo, porque el artículo está muy bueno y muy detallado. Fíjate lo que dice aquí este otro artículo científico. Explica la opinión sobre el estado actual de la es el mismo artículo, ya me acordé. La opinión sobre el estado actual de la epidemiología del constructo de subluxación es variada. Históricamente, los quiroprácticos han afirmado que la subluxación era directamente responsable del 95% de las enfermedades. Aunque este porcentaje no está actualmente en evidencia, todavía parece haber muchos quiroprácticos que sostienen que la subluxación todavía es parcialmente responsable y o está involucrada con la enfermedad. La opinión de los quiroprácticos sobre la conexión de la subluxación y la enfermedad ha sido fundamentada. Por ejemplo, Vick y colegas encontraron que el 68% de los quiroprácticos canadienses creían que la mayoría de las enfermedades, eran causadas por desalineamientos de la columna vertebral, mientras que el 30% de los encuestados estaban de acuerdo con la afirmación de que la subluxación es la causa de muchas enfermedades. McDonald y colegas informaron que más del 88% de los quiroprácticos encuestados estaban a favor de retener el término de complejo de subluxación vertebral. Smith y Carver encontraron que más del 70% de los quiroprácticos informaron que la subluxación era importante para sus decisiones clínicas que guiaron la atención clínica de los pacientes. McDonald y sus colegas informaron que una gran mayoría, más del 75% de los quiroprácticos encuestados, creía que la subluxación era un factor importante que contribuía al 50% o más de los trastornos viscerales. ¿Ok? Entonces ve cómo el palmerismo sigue reinando soberano en la mente de los quiroprácticos. ¿Sí? Aquí está, el hueso fuera del lugar. Gran parte del mundo de la quiropráctica aún considera la subluxación como una vértebra, como un hueso fuera del lugar, como un hueso que se ha desalineado con respecto a su supra o infrayacente. La subluxación se consideraba una entidad que existe en algún lugar entre la función normal y la enfermedad, un concepto que era y sigue siendo difícil de entender para quienes no pertenecen a la profesión quiropráctica. Esto lo dice el mismo artículo científico de Timothy Mertz. ¿Ok?
Entonces el concepto de Palmer de disease era patología funcional, así de sencillo. ¿Para qué inventas términos, sí? Palmerianos confusos? Y disease, patología estructural. Esto es cuando todavía no tiene una manifestación clínica, su etapa subclínica, esta es en su etapa clínica. Y ya después te produce el síndrome, el síntoma. Pero él decía que la subluxación era el disease y que esto te producía el disease en las vísceras. Entonces, vamos a cambiarlo. Aquí está este chart. Este gráfico aparece en muchísimos consultorios quiroprácticos del mundo. ¿Por qué? Porque le dicen al paciente, si tal vértebra te la acomodo, este foquito se va a prender. Y si esta, este otro foquito. Y si esta, este otro foquito. Y si estas, este otro foquito. Y si estas, este otro foquito. Y si estas, aquí todos estos foquitos se van a prender. Y hasta te lo enseñan con un aparato ahí de foquitos muy bonito. Pero esto es lo que le ha hecho tanto daño a la profesión. Porque lo que realmente nosotros corregimos aquí en la columna, ante todo, afecta positivamente al sistema somático, no al sistema visceral. Sistema somático, 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 lo repito 3 veces, somático, ¿sí? Entonces, según la inteligencia innata, iba a fluir de arriba abajo y de adentro hacia afuera, iba a sanar todos estos órganos internos, ¿no? Y fíjate lo que dicen todavía muchos quiroprácticos. La sabiduría inherente del cuerpo es llamada inteligencia innata. Esta inteligencia es expresada a través del sistema nervioso central. Los hipocráticos le llamaron hace más de 2000 años, le llamaron vis medicatrix natura, el poder de la naturaleza para sanarse a sí misma. Pero los Palmer le llamaron inteligencia innata, ¿sí? Y aquí viene otra publicidad quiropráctica, above down, inside out. La energía de la vida en tu cuerpo fluye de arriba abajo y de adentro hacia afuera. Las palabras de B.J. Palmer, ¿no? De arriba en tu cerebro, hacia abajo en tu médula espinal, inside, o sea, adentro, de adentro hacia afuera en tus nervios, hacia afuera, hacia todo órgano, célula y tejido. ¿Y dónde me dejas? Músculos, ligamentos. Bueno, ahí dice órgano, célula y tejido. Pero ahí está hablando otra vez del sistema mérico, de meros parte, ¿sí? Y lo que nosotros afectamos, ante todo, a ver, déjame ver. Lo que nosotros afectamos, ante todo, no es a las vísceras, sino al envase, al sistema músculo-esquelético, ¿ok? Entonces aquí está el foramen intervertebral. Se supone que está una estenosis o una disminución del diámetro del agujero de conjunción, y que eso te va a comprimir el nervio, ¿sí? Entonces aquí está el foramen intervertebral, ¿ok? Y este concepto del foramen intervertebral, ¿de dónde lo sacó Palmer? También lo sacó de los osteópatas. Los primeros discípulos de Palmer, que fueron Smith, Langworthy y Paxson, fueron los que en su libro Modernized Chiropractic hablaron mucho de esto, pero mucho del foramen intervertebral. Y la subluxación de Atlas, también los osteópatas, antes de B.J. Palmer y antes de D.D. Palmer, habían hablado de la subluxación de Atlas, con la palabra subluxación. Ahí está el above down, inside out, ¿no? Pero ¿qué es el above down, inside out? Es un viejo modelo del concepto antropológico del axis mundi. El macrocosmos divino, el microcosmos humano, ¿sí? La energía cósmica divina fluía del macrocosmos divino hacia el microcosmos humano a través de un eje del mundo o un axis mundi. Este eje del mundo o axis mundi pudiera ser una montaña, un palo,
un árbol, como en el caso del árbol de Navidad, ¿no? Un palo, como en el caso de la danza de los voladores de Papantla, una montaña, como en el caso del Olimpo o el monte Sinaí en la Biblia, o el monte Sión en Jerusalén, o el monte Fuji, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Axis Mundi en la filosofía de la India, los chakras espirituales y carnales, de lo espiritual a lo físico. La Torre de Babel, las pirámides, ¿cómo se llama? El árbol de la vida de la Cábala, son ejemplos de Axis Mundi. Lo divino se encuentra arriba y lo humano va descendiendo. Entonces ese es precisamente el concepto de above down, inside out, y por eso se le dio también tanto énfasis a Atlas, porque era de arriba abajo y de adentro hacia afuera, el Axis Mundi de la quiropráctica, ¿sí? Ahí está. El macrocosmos divino, el meso y el microcosmos humano. Todo desciende de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Entonces hay una disonancia cognitiva en la profesión quiropráctica. Por un lado se enseñan ciencias básicas en la universidad, y por otro la nefasta doctrina palmeriana, ¿sí? Y no encuentras vínculo entre ambas. Y luego las ciencias básicas te enseñan pura patología estructural, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Y aquí es donde entra el origen del concepto de complejo de subluxación vertebral. Ya hablamos de la subluxación palmeriana. Vamos a hablar del complejo de subluxación vertebral en la siguiente cápsula. No te la pierdas porque está muy interesante este varón. Me pongo de pie ante él. Es un gran quiropráctico, pero ahorita te voy a explicar por qué él fue uno de los primeros que propusieron este concepto de complejo de la subluxación vertebral.